Muy buenos días, mis estimados amigos y hermanos. Un saludo cordial desde California de parte de su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo. Aquí estamos. Quiero darle gracias a Dios porque la semana pasada Dios me permitió estar predicando en Guatemala. Hermano David Quesada, reciba un saludo de parte de su servidor, hermano Juanito Sajché. Todos mis amados hermanos que están en Guatemala, reciban mi cariño, mi amor en Cristo, un abrazo a la distancia. Estuvimos muy contentos de poder ministrar a ustedes acerca de el nuevo pacto y acerca de un repaso de la preexistencia y la introducción a números y cómo Dios se ha glorificado a través de nuestro estudio de las 42 jornadas y ahora tocando las 42 generaciones. Muy bien, estamos analizando al rey Josías. Estamos estudiando acerca de lo que es ser un Josías, porque ya entendimos que todos los cristianos que Dios quiere escoger para que sean sus vencedores, serán todos aquellos que den a luz a Cristo. Es decir, en otras palabras, a quienes se les forme Cristo durante la vida que Dios les conceda. Hoy tenemos algo fascinante, hoy tenemos un estudio muy maravilloso. Ayer les decía a los hermanos que se acabó el tiempo de que las iglesias sean lugares de ignorancia de la palabra de Dios y que hoy día Dios va a usar a todas las iglesias que sus reuniones sean institutos bíblicos. Antes se pedía que los cristianos fueran a estudiar a un seminario o fueran a estudiar a un instituto bíblico para especializarlos, para que les hablaran a otros hermanos, pero eso se acabó. Eso ya no tiene ningún sentido. Hoy día lo que Dios quiere es que cada reunión sea un instituto bíblico. Cada vez que nosotros nos reunamos, sea para descubrir los secretos que están escondidos en la palabra de Dios sin reservas, ya no tratando de tener una burocracia espiritual en la iglesia de que solo las personas que están preparadas intelectualmente pueden hablar. No, 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 Señor. Ahora es tiempo de que los Pablos y los Pedros se suelten. Dios soberanamente muestra en su palabra que un Pedro que era un simple pescador llegó a ser un escritor de la misma categoría que el apóstol Pablo. Cuando Pedro escribió sus dos cartas que están al final de la Biblia, primera y segunda de Pedro, él escribió todo lo que Pablo escribió en 14 epístolas y aún más profundas. Por tanto, creemos firmemente que hoy es el tiempo de Dios para todos los siervos humildes, para todos aquellos que quieran servirle con todo su corazón. Yo en lo personal le doy muchísimas gracias a Dios porque Él me ha permitido estudiar su palabra en una forma que la puedo explicar sencilla, pero muy profunda. Nunca se les olvide que hay claves para entender la Biblia. Olvídense de todas las artimañas y maniobras que hacen los hombres para querer esconder la pureza de la palabra de Dios. Yo estoy muy claro en lo que Dios me ha puesto a hacer, y es alegorizar la Biblia, todo el Antiguo Testamento, y muchas partes del Nuevo Testamento también son alegoría. La Biblia solo habla de tres cosas, y por favor, hermano, no la compliquemos. No compliquemos la interpretación bíblica de modo que los hermanos no la entiendan. Hagámoslo sencillo, hagámoslo en una forma práctica que todos los hermanos puedan entender. Perdón. Les quiero recordar que la Biblia solo habla de tres cosas. Esas tres cosas tienen que permanecer en tu pensamiento, en tu mente, y debe de ser una visión que te gobierne. La Biblia solo habla de Dios Padre,
de Dios Hijo y de su Espíritu. Esas son las únicas tres cosas que la Biblia en su totalidad enseñan. Y por eso se nos presenta al Padre Celestial tratando con Israel, se nos presenta a Cristo viniendo a la tierra como Dios encarnado y en resurrección como el Espíritu Santo para producir su iglesia. Ese es todo el mensaje de la Biblia, hermanos. No tenemos que complicarlo. Dios Padre, Antiguo Testamento, Dios Hijo, Nuevo Testamento, y Dios Espíritu como Cristo resucitado para producir la iglesia. Entonces se puede resumir y decir que la Biblia solo habla de Dios, de Cristo y de la iglesia. Dios, Cristo y la iglesia. A la iglesia la presenta como mujer. El Hijo, lógicamente, es el pastor, el gran pastor de las ovejas. Y el Padre es la fuente de donde viene toda bendición espiritual. Por favor, hermano, no se me complique el asunto. Por favor. Hoy quiero hablar de toda esa sencillez porque si no, nunca vamos a entender la sombra. No vamos a poder entender cómo habla Dios en el Antiguo Testamento. Porque hoy voy a estar tocando Segundo de Reyes, capítulo número 22, de los versículos 14 al 20. A pesar que ayer los leímos en una forma general, pero no dimos detalles, hoy usted va a aprender detalles, pero mantenga en mente que todo el mensaje de la Biblia, en una forma resumida, compacta, en una forma sencilla y práctica. Dios habla en la Biblia del Padre, del Hijo y de su iglesia. Del Padre, del Hijo y de su iglesia. Dios tomó como padre a Israel como su esposa. Y Dios tomó como su esposa a la iglesia para el Hijo. O sea que ese es todo el asunto. Padre e hijo con su esposa. ¿Estamos? ¿Está comprendiendo lo que el pastor Carrillo está predicando? De que en el Antiguo Testamento el Padre Celestial se le reveló a Israel y la tomó como esposa. En el Nuevo Testamento, Cristo, Dios se revela como Cristo y toma a la iglesia como su esposa. Así que estamos bien claros, bien clarísimos. Entonces nosotros tenemos que orar para que Dios nos ayude a interpretar correctamente el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es una sombra para entender el Nuevo. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Vamos a leer, vamos a entrar a la lectura de hoy, versículos del 14 al 20, y yo creo que hoy sí está mi secretaria Ana presente para que pueda compartir los versículos. Segundo de Reyes 22, del 14 al 20. Esa es nuestra lectura, hagámosla. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Jarás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová
cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Muy bien, no se les olvide que vamos a hablar de estos versículos, vamos a tomarlos en cuenta para poder entender la revelación divina para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento, porque estas historias tenemos que hacerlas encajar con el Nuevo Testamento. Primero que todo, quiero decirles que aquí tenemos algo muy bonito que entender, que se le consulta a una profetisa, se le consulta a una mujer. Hoy día muchos tienen problemas porque se dedican a lo externo de la palabra, o sea que estudian la palabra en una forma superficial, pero no tienen las claves para poder interpretar correctamente la Biblia y poder usarla en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que saber usar la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, porque todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento solo nos sirve para poder explicar el Nuevo Testamento. Aquí hay una mujer, no pierdas de vista, la mujer es la iglesia. En toda la Biblia, Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, a todas las mujeres que Dios pone representan a la iglesia. No te confundas. Todas las mujeres del Antiguo Testamento representan aspectos de la iglesia. Les decía que hoy día muchos se confunden porque andan diciendo, ¿será que pueden predicar las mujeres? ¿Será que las mujeres pueden ser pastoras? ¿Será que las... Mira, por favor, analiza lo que estoy hablando. Ellos pierden su tiempo discutiendo asuntos que no edifican, discutiendo que si se puede, que no se puede. Y dejan por un lado lo que dice la palabra de Dios. Quiero mostrarte en el Antiguo Testamento que Dios usa a las mujeres para proteger a Cristo. Eso significa, si tú lees Éxodo capítulo 2, tú te vas a dar cuenta que allí Dios usó a las mujeres para preservar a Moisés. A Moisés lo querían matar. O sea que Faraón, que es tipo del diablo, él no quería que naciera Moisés porque Moisés iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Y entonces te dejo de tarea que leas todo el capítulo 2 de Éxodo y te darás cuenta que puras mujeres usó Dios. Entonces quiero que no te vayas a perder en conceptos exteriores, sino vea la revelación divina. Esa es una sombra que Dios nos muestra para que entendamos que la iglesia, que es la mujer, protege la vida de Cristo. Cuando estudiamos números, nosotros estudiamos que el pueblo de Israel como ejército era para cuidar de los intereses de Dios, para cuidar el tabernáculo, para cuidar a Cristo. O sea que si te vas para interpretar a un ejército que protege el tabernáculo, es un ejército en el sentido espiritual que Dios usa para proteger el tabernáculo que es Cristo encarnado, tener personas con las cuales Dios pueda contar, por eso se llama números, para saber que hay personas con las cuales Dios puede contar para proteger sus intereses y velar por sus intereses del Cristo encarnado. Tú sabes que hay grupos que no creen que Jesucristo es Dios encarnado y ellos hacen a un lado toda la enseñanza del tabernáculo. Y toda la enseñanza del tabernáculo es una sombra de la encarnación de Cristo.
El apóstol Pablo te aclara todos esos asuntos. Dice que si este tabernáculo se deshiciere, entonces no estamos estirando nada, no estamos falseando nada, estamos interpretando la palabra de Dios en su pureza, usando la sombra del Antiguo Testamento para hablar de la verdad del Nuevo Testamento. Amén. Entonces yo quiero que tú te des cuenta, porque resulta que este libro que se encontró en la casa de Jehová, mira, tú puedes leer conmigo. Dice en el versículo 16, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Si tú lees un poquito, los historiadores bíblicos, los estudiosos de la palabra de Dios, ellos han concluido que el libro que se encontró fue Deuteronomio. Y vamos a ver si es cierto. Vamos a Deuteronomio capítulo número 29 y podemos leer de los versículos 16 en adelante. Dice, porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro, que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y amargura. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Solo mira lo que estaba leyendo el rey Josías. Encontraron el libro, y el libro les marcaba todas las maldiciones que habían por haberse apartado de Dios. Ustedes saben que Josías fue el rey reformador, el rey que volvió a las sendas antiguas, volvió a lo que Dios originalmente había ordenado. Entonces, por eso es de que estamos leyendo lo que está aquí escrito en Segundo de Reyes 22, del 14 al 20. Y lo vamos a entender primeramente Dios en una forma clara. Pero quiero que ustedes se den cuenta que en medio de todas estas maldiciones que Dios dijo que vendrían sobre su pueblo por apartarse e irse en pos de dioses ajenos, el que se apartara de las instrucciones que el profeta Moisés les había dado, le iban a venir todas las maldiciones y los castigos que Dios profetizó. Y eso es muy serio para la iglesia, hermano, porque eso significa que todos los que se han apartado de la pureza de la palabra y que se han ido en pos de la degradación, en pos de una palabra confusa, en pos de una palabra que en vez de ser pura y edificar al pueblo de Dios, ellos creen que están haciendo el bien. Ellos creen que están bien. La Iglesia Católica cree que está haciendo el bien. Los testigos de Jehová creen que están haciendo el bien. Los mormones creen que están haciendo el bien. Y todas las denominaciones, con esa palabra confusa que tienen, que en vez de ayudar a los hermanos para entender la pureza de Dios y consagrar sus vidas en una forma pura, los tienen todos desviados y participando en ídolos y en cosas que son impuras. Entonces nosotros somos culpables, hermano, pero noten cómo nos lo pone Dios. Y quiero leer un versículo que está aquí en medio de todo, y es Deuteronomio 29:29. Miren cómo dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros
y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios dio la sombra, pero en medio de la sombra da vislumbres, en medio de la sombra da luz y nos dice que todas estas cosas que están aquí escritas son para que entendamos la revelación de Dios. Dios escribió todo el Antiguo Testamento como una parábola, como una metáfora, como una alegoría, para que nosotros entendamos cómo debemos funcionar en el Nuevo Testamento. Fíjese que algunos se sorprenden y me recuerdo que un hermano muy estudioso, erudito, me dice, usted explica la Biblia en una forma axiomática. Y sí, la axiomática es la ciencia que estudia todas las señales en la Biblia, todas las figuras. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque no hay pierde. Mire, si alguien cree que estoy equivocado, yo le doy gracias a Dios porque no hay pierde cuando se usa la figura. Usted se da cuenta, mire, Moisés en el Antiguo Testamento era un gran profeta de Dios, pero él tenía cubierta la cabeza. Tenía cubierta la cabeza. ¿Qué significa que Moisés en el Antiguo Testamento tenía cubierta la cabeza? La cabeza es Cristo. Moisés representa a la mujer. La mujer es la profetisa. La iglesia es la profetisa. Estoy hablando de esto porque hoy vamos a dedicar nuestros minutos que nos quedan acerca de Hulda, porque fue a una profetisa a la que el rey mandó a sus siervos a que fueran a consultar. Por eso le dije, yo no voy a estar alegando aquí que si una mujer puede ser pastora, que si una mujer puede predicar. No, 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 señor, no vamos a perder el tiempo en eso. Vamos a hablar la pureza de la palabra. Para eso tenemos sombras. Por eso le estoy citando las sombras del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios usa mujeres para proteger el nacimiento de Cristo. En el Antiguo Testamento Dios usa a Moisés como representante de los profetas para mostrarnos que tienen la cabeza tapada. Pablo nos dice en 1 Corintios que la mujer debe de cubrir su cabeza para profetizar y para orar, pero no lo tome literalmente, porque si lo toma literalmente, entonces usted no va a entender lo que Dios le quiere transmitir. Lo que Dios quiere transmitirnos es que la mujer es la iglesia y que una mujer para profetizar tiene que proteger su cabeza, tiene que proteger a Cristo. Claro que de ahí se pueden sacar lecciones objetivas del matrimonio. Por ejemplo, una mujer que ora y profetiza sin cubrir su cabeza, está diciendo que no está protegiendo a Cristo primariamente, pero tampoco está protegiendo a su esposo. ¿Por qué? Porque profetiza en una manera descubierta, o sea que no respeta su cabeza. Su cabeza terrenal es su esposo y su cabeza celestial es Cristo. Tanto como iglesia tiene cabeza y tanto como esposa tiene cabeza. Por eso Pablo en Efesios 5 dice, mas yo digo esto de Cristo y la iglesia, por lo demás, cada uno que agarre su changuita y que viva feliz. Pero lo que quiero, hermano, que usted se dé cuenta es que aquí hay secretos bien profundos, escondidos, que los hombres solamente se dedican a estudiarlos superficialmente. Y en vez de bendecir a la iglesia en lo profundo, en lo que verdaderamente puede cambiar su ser interno, ellos los mantienen siempre con puras informaciones externas. Muy bien. Después de haber explicado, pues, que la Biblia habla de Dios Padre, Dios Hijo y de la Iglesia. Dios Padre con su esposa Israel y Dios Hijo con su esposa la Iglesia. Entonces yo creo que usted puede entender entonces que lo más profundo que está escondido en la Escritura, lo que está escondido como revelación y que Dios te la quiere dar, es que el hombre representa a Dios y la mujer representa a la esposa y que la esposa es para cubrir a su marido. Amén. Entonces, entendiendo eso, creo que vamos a entender el mensaje
de el rey Josías mandando a consultar, mandando a consultar. Fíjese, no nos dice que directamente, miren, vayan y consulten con Hulda, la profetisa, pero quiero que veas, versículo 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Jarjas o Jarás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Entonces fueron el sacerdote, y etcétera, dice, a visitar a Hulda, mira, que moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Si estás entendiendo la sombra, tú te vas a dar cuenta que siempre que el hombre quiere obedecer a la palabra de Dios, tiene que consultarlo a la iglesia. La iglesia es la profetisa de Dios. Ahora tú dirás, hermano, ¿cómo funciona eso? Fíjese que algunos hermanos, como no tienen una organización espiritual correcta, sino que su organización es humana, las iglesias locales tienen que estar organizadas en una forma espiritual usando lo correcto de Dios. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, todas las iglesias locales tienen autoridades. Y eso es lo que se llama iglesia. Los hermanos en sí no representan a la iglesia. Los que representan a la iglesia son los ancianos. Por eso yo siempre les he aconsejado a todos los hermanos que se dicen ser ministros, que se dicen ser siervos de Dios, hermanos, si quieres empezar la obra en una forma correcta para que termine en una forma correcta, tú tienes que establecer ancianos. Una iglesia local que no tiene ancianos, no tiene las autoridades de la iglesia. La iglesia tiene autoridades en toda localidad y son sus ancianos juntamente con su pastor. Lo cual significa que para que esa obra pueda ser dirigida correctamente, no la debe de dirigir solamente una persona, sino los ancianos. Y ustedes saben que Santiago dice que si está alguno enfermo en la iglesia, que llame a los ancianos para que oren por él, y la oración de fe salvará al enfermo, y si estuviere en pecado le serán perdonados. O sea que tenemos que entender lo que es la mujer. En el Antiguo Testamento, pues eran profetisas. Y de hecho, si usted estudia el Antiguo Testamento a los rabinos y toda la tradición judía, usted se va a quedar asombrado porque en toda la historia del Antiguo Testamento solamente hubieron 7 profetisas. O sea que la cultura judía tiene mucho problema en aceptar a la mujer. O sea que el trabajo de la mujer en la cultura judía no es muy aceptado, pero sin embargo Dios usó a Hulda para cambiar el corazón de un rey y de una nación. Pero eso es sombra. Por favor, no se vaya a quedar centrado en la sombra y sin entender lo que Dios le quiere revelar. El hecho de que el rey Josías haya enviado a sus oficiales a consultar con una mujer significa para nosotros que cualquier cosa que se haga tiene que ser consultada con la iglesia. No podemos tomar nosotros nuestras decisiones individuales y personales. En este caso, y mire lo que ella contestó, usted va a entender entonces lo que la iglesia contesta cuando el liderazgo pregunta. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran
todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por supuesto que esa es la Biblia. La iglesia tiene sus autoridades y los representantes de la iglesia local son los ancianos, ellos son la iglesia. Los demás hermanos, gloria a Dios, son la composición también del cuerpo de Cristo, pero los de la punta de la lanza, los que Dios pone para resolver todos los problemas de una iglesia local, son los ancianos y su pastor. Si ustedes leen cuidadosamente cuando el Señor Jesucristo enseña de los hermanos que tienen problemas en la vida de la iglesia, Él menciona que primeramente, si queremos solucionar algún problema, llamemos al hermano, lo llamamos, hablamos con él y si él no nos oye, dice que traigamos a un testigo. Y si él no nos oye trayendo a un testigo, entonces que lo digamos a la iglesia, a los ancianos. Y entonces los ancianos citan a ese hermano y si él no oye a la iglesia por medio de los ancianos, entonces que sea tomado por gentil y publicano. Hay orden, hermano, en la Biblia. Pero hoy lo que yo quiero que usted logre comprender es que Dios usó a Hulda para que el rey tomara cartas en el asunto. Entonces Dios dice que nosotros tenemos que escuchar su voz a través de las autoridades de la iglesia, a través de la iglesia. Dice, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Josías representa a Cristo. Hulda representa a la iglesia. Y todos los que mandó él son los ancianos, son los oficiales, son los líderes encargados de la vida de la iglesia. Y entre todos tenemos que darnos cuenta, porque mire, yo soy pastor, yo predico la palabra, pero yo estoy respaldado por ancianos en la localidad donde yo estoy, y ellos son los que tienen que tener cuidado de que yo predique la verdad. Yo no puedo predicar lo que yo quiera. Y le doy gracias a Dios, hermano, porque no vaya a creer que uno, porque está al frente predicando, uno se las sabe todas. No, hermano. Mis hermanos que han trabajado conmigo por muchos años, por 40 años, ellos han venido conmigo y me dicen, pastor, mira, ¿no crees que esto y esto y esto? Yo he sido aconsejado por ellos, aun cuando he tenido problemas con algún hermano, me han dicho, hermano, ¿usted no cree que usted debería de hacer esto? Y le doy gracias a Dios, porque cuando la he regado, Dios los ha usado a ellos para que yo no diga cualquier cosa. Entonces, gracias a Dios por ello, y aún hermanos que no son los ancianos, sino que son líderes trabajando al lado mío, han tenido el valor de venir y decirme, mire, yo le agradezco a todos aquellos hermanos que en vez de divulgar las cosas en la congregación, van directamente conmigo. Yo tengo hermanos y hermanas, ancianos y sus esposas, que me dicen, hermano pastor, creo que conviene que usted ore por este asunto y déjese dirigir por Dios. Yo le doy gracias a Dios, hermano, cuando uno de pastor no coge consejo de las autoridades que Dios le ha dado, porque aunque Dios lo usa a uno para establecer ancianos, esas autoridades son establecidas por Dios. Es Dios el que inspira al pastor qué ancianos le tienen que ayudar a él para desarrollar el ministerio. Entonces, mire, aquí dice, por cuanto me dejaron a mí, aquí está la iglesia, está aconsejando. El rey leyó, pero el rey quería confirmar que estaba haciendo bien las cosas. Y por eso le dice Hulda, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra
con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Fíjese que si en la historia, si usted revisa la historia, ¿por qué los papas se fueron en ese camino que ahora están en una degradación terrible y total? Porque, mire, usted puede ver al Papa Francisco. El Papa Francisco no consulta a nadie. Él es la máxima autoridad. Imagínese usted, imagínese, porque él se cree rey. Y a la verdad es rey del Vaticano. Pero él no consulta para hacer las cosas, porque a él lo tienen como una persona de autoridad final y decisiva, lo cual, hermano, no es correcto. Ningún líder en esta tierra puede gobernar sin la supervisión. Si es un presidente de una república, para eso tiene todos sus consejeros, para eso tiene a todos sus líderes y ayudantes, sus bancadas en el Congreso, para que escuche, para que no vaya a regarla y que vaya a echar a perder un país. Mire cómo están los países comunistas. Los países comunistas, como ellos tienen a presidentes dictadores, los tienen en la pobreza total, los tienen sumidos a los países en un caos terrible. Pero los países que son democráticos, los países que tienen sus consejeros, los presidentes y sus... Si aún así a veces usted ve que la riegan, mucho más cuando no hay consejería. Dice la Biblia que en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Y yo quiero que ustedes sepan que de la base donde el hermano Gilberto está, tenemos autoridades. Y no vayan a creer que estoy suelto, que estoy como una persona que puede decir lo que quiere. No, mis hermanitos, Dios los puso para que examinen todo lo que yo digo y ellos son los que me van dando la diestra. Uno se debe de dirigir por la revelación de Dios. ¿Y cómo viene la revelación de Dios? Por eso yo siempre les insisto a los hermanos, les digo, lee tu Biblia, estudia, porque si no, no hay quien me regule. Estudia, estudia. Si tú no estudias la palabra y tú estás al lado del hermano Carrillo, te vas a tragar todo y vas a creer que todo lo que él dice es infalible. No, señor. Aquí tenemos que trabajar bajo la supervisión. El rey mismo mandó a consultar y a nosotros nos mandan a consultar a la iglesia porque a través de las autoridades de la iglesia es que Dios habla. Y mira cómo dijo Hulda, porque Hulda representa a la autoridad de Dios como iglesia. Así dijo Jehová, y aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron, hermano. Yo les decía a ustedes que es un desastre la iglesia cristiana hoy día. Tienen confundida a toda la gente. Si tú te das cuenta, cada iglesia local predica lo que se le antoja y se han vuelto denominaciones presentando una línea única de la verdad. No presentan todo el consejo de Dios. Pablo dijo que él nunca rehuyó de dar todo el consejo de la palabra de Dios cuando nosotros nos basamos en la Biblia. Fíjate que yo no me estoy basando en mis conceptos para instruirte, yo no me estoy basando en lo que yo creo que a lo mejor eso dice, no. Dice más al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos. O sea que él demostró su inconformidad, demostró su luto, demostró su contra de todo lo que se había hecho, olvidándose del libro, olvidándose de la palabra de Dios. Por eso yo les insisto, hermano, volvámonos a la palabra de Dios, a su pureza, velemos porque se predique lo que realmente Dios quiere que prediquemos. Así que si tú te das cuenta, no estamos alegando de que si una mujer puede ser profetisa o no.
En la Biblia ya te dije que Israel reconoció 48 profetas en el Antiguo Testamento y 7 profetisas. Y también en el Nuevo Testamento hay profetisas. Así que no podemos quitar esa verdad, que es una alegoría, que es algo que sirve para entender que la iglesia protege a Cristo, la iglesia cubre a Cristo. Nosotros tenemos que cubrir a Cristo, tenemos que predicar la pureza de Cristo, la pureza de Cristo. Cuando tú predicas la pureza de Cristo, hermano, la gente es transformada, la gente es cambiada, y esto no es una religión, esto no se vuelve algo como ritos o como cosas que muchos hacen, ¿no, hermano? Imagínate la solemnidad que algunos quieren presentar echando agua bendita a la gente, hermano. Las procesiones de hoy día con un ritmo de música bien fúnebre, hermano, porque según ellos eso es lo solemne de Dios. No, mi hermano, lo solemne de Dios es que nos pongamos pilas. Lo solemne de Dios que es que no nos engañemos a nosotros mismos, es que no andemos en pos de ídolos ni de dioses ajenos, es que nos volvamos a la pureza de Dios. Así que, si Dios nos da vida, mañana vamos a continuar hablando del rey Josías. Este mensaje de hoy es la parte número 2, es el mensaje número 85, y estamos hablando de los aspectos de la iglesia que será vencedora. ¿Quieres tú ser una iglesia vencedora? Pues entiende pues la sombra, entiende la forma de cómo el modus operandi espiritualmente puro, el modus operandi espiritualmente puro. Hay una forma que la iglesia puede ser pura, hay una forma, y esa es la que estamos nosotros buscando. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, y continuamos mañana. Salúdanos por favor, danos un saludito por ahí y no se te olvide compartir tu página. Salúdanos. Saludos a todos. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Hasta mañana.